Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca comparativa del Pocophone X3, las cámaras obviamente, contra el Pixel 4a. Así que, sin más preámbulos, dentro vídeo. Antes de empezar, recordar que os podéis suscribir al canal para próximas comparativas, de estar atentos y activar la campanita. Sobre todo, cualquier duda comentad en los comentarios. Y también, sobre todo en la descripción, atentos porque hay un link en el cual podréis descargar las fotografías en resolución original, que las podéis descargar, comparar vosotros, verlas, que se van a ver mucho mejor que en el vídeo, que al fin y al cabo puede ser en Full HD o 4K, vosotros las podréis ver a tope de megapíxeles con toda su resolución, con el archivo original y todo, ¿vale? Más que nada eso. También, otra cosa para ver la comparativa, remarcar que en el Pixel 4a, al solo tener una lente, vamos a comparar solamente con la lente principal del Pocophone, ¿vale? Que, como repito, está a la izquierda el Pocophone, a la derecha Pixel 4a. Decir que las del gran angular y macro del Pocophone no las vais a ver aquí, las veréis en otra comparativa o en la review que hay en este canal, que recordemos ya están subidas las del Pocophone X3 y las del Pixel 4a, y sobre todo también aclarar que en el Pocophone vamos a ver dos fotos de cada, por una del Pixel, y es que tenemos las del Pocophone, que si veis la marca de agua significa que es de la cámara nativa, y cuando es sin marca de aguas, que es de la Gcam, ¿vale? Ya lo iré recordando, pero que sepáis solamente estos apuntes para poder ver el vídeo con total, digamos, entendimiento. Así que ya empezamos con las fotos de día. Importante, bien. Vemos aquí las principales, ¿vale? Suelo hacer siempre prácticamente las mismas que en otros vídeos veréis en comparativas, aunque a veces me suelo mover por Gerona y tal, pero bueno, depende. Vemos unos colores bastante más vivos en la cámara nativa del Pocophone X3, obviamente bastante más irreales respecto al Pixel 4a, el cual hace muy bien, y vemos que la parte del cielo en ambos casos, para mi gusto, los dos, o sea, lo han dominado bastante bien, ¿vale? Era un día soleado, aunque se ven algunas nubes por ahí, pero por otra parte del cielo el sol estaba iluminando plenamente, como podéis ver en el suelo y demás. O sea que me parece una buena interpretación. Incluso aquí podemos observar también cómo digamos, el angular o el ángulo de visión que tienen las cámaras principales de ambos, vemos cómo es más amplia en el Pocophone, ¿vale? En el caso del Pixel 4a no. No veréis fotos exactamente iguales porque por la disposición del trípode, de dónde están puestos los móviles y tal, obviamente es casi imposible, pero más o menos para que veáis. Sobre todo en el detalle del árbol, importante también fijarnos un poquito, veremos, aunque luego hay una foto en la cual ya hago zoom directamente, más o menos, ¿cuánto habíamos hecho aquí? Lo habíamos hecho, bueno, pues vamos a hacerlo aquí en 11 más o menos, aquí en 14. Vemos más o menos que incluso el Pixel 4a tiene como algo más de detalle, quizás algo más de información en la fotografía que en el Pocophone. Bueno, están muy igualados para mi opinión, la verdad, en fotos diurnas ya os digo que no hay demasiadas diferencias. Nos vamos a una foto, la cual sería un zoom por 2, vemos que, a menos para mi gusto, el Pocophone lo haría algo mejor, seguimos con los colores algo más vívidos y tal, más intensos, pero bueno, los dos mantienen el tipo, aunque ni uno ni otro tienen un zoom, digamos, óptico real, los dos son zoom digital al completo. Y aquí vendría a ser la foto con Gcam, la cual veis que no tiene nada que ver con la principal prácticamente, al menos en cuanto a color se refiere. Vemos unos colores más apagados, más reales y más parecidas a las de la Google Cámara oficial del Google Pixel, ¿vale? Esta sería la Gcam del Pocophone X2 y aquí sería la del Pixel 4a original nativa. Así que bueno, más que nada para que veáis las diferencias. Siguiente foto, pasamos, aquí he hecho el por 2, ahí está, vemos una foto muy similar donde el alto rango dinámico aquí es importante, vemos ahí que bueno, el cielo podría estar algo sobreiluminado, pero vemos que en ambos casos lo hacen bastante bien. A mí me gusta algo más la del Pixel 4a, por nivel de detalle, ojo, quizás y ya está, pero sí que es verdad que aquí se ve un poquito más iluminado la parte de esta planta de aquí, pero bueno. Tampoco es que haya grandes diferencias, más la tonalidad del color que otra cosa, la exposición un poco, pero realmente tampoco es que sea pero que muy diferencial, ¿no? Si hacemos un poquito de zoom, por ejemplo, aquí hacemos un 10 y por ejemplo, pues por aquí también hacemos 10, vemos que realmente las diferencias no son muy palpables, como decía, se ve un poquito más iluminado en el Pocophone y ya está, es lo único que os podría decir al respecto. Vamos tirando ya. Aquí la Gcam veríamos que es una foto mucho más parecida y más realista a lo que vemos con el ojo humano y también más similar, como veréis, fijaos la diferencia entre este y la Gcam en el Pocophone. A mí ya os digo, me gusta más esta con la Gcam y mucho más parecida a la del Pixel 4a, por supuesto.
Pasamos a la siguiente foto también, vemos un caminito normal y corriente, ya os digo, aquí sí que apenas se aprecian diferencias entre una y otra cámara, tanto nativa como en la Gcam. Aquí incluso en la Gcam tiene un tono como algo más azulado, bueno, más frío, aquí más cálido en la nativa y aquí más frío la tonalidad. Aquí en este caso el Pixel 4a pues también mantiene una tonalidad creo que muy buena. No sabría decidir cuál de las dos me gusta más. Como veréis en todas las fotografías están hechas desde el mismo punto, aunque quizás en un ángulo algo diferente, pero veis que están apuntando al mismo sitio y que siempre el Pocophone recoge algo más de ángulo de visión que el Pixel 4a en este caso. Pasamos a la siguiente fotografía en una carretera con el cielo ahí al fondo azul todo iluminado, bien guay de día. Bueno, también resultados muy similares. Realmente apenas aprecio grandes diferencias excepto la tonalidad del color, que como siempre en el Pocophone es algo más intensa. Si nos vamos a la Gcam en el Pocophone vemos una foto prácticamente calcada, pero calcada a la del Google Pixel 4a. O sea, es que ya os digo, es que es prácticamente lo mismo, de verdad os lo digo. Si pasamos a la siguiente haciendo un poco de zoom por 2, ¿vale? De 2 aumentos, digital en ambos casos, vemos que también mantienen un poco el tipo en ambos casos con una calidad muy, pero que muy similar como podremos observar. Si hacemos un poquito más de zoom en ambos casos, ya prácticamente al máximo, aquí zoom por 10 y aquí un zoom por 7 que es el máximo del Pixel, pues bueno, vemos también unas calidades que ya os digo, si fuera a mano es muy difícil que se mantenga una foto con un cierto mínimo de calidad, más que nada porque aquí están hechas con trípode, obviamente, entonces pues lo veis bastante bien, pero ya os digo que a mano es bastante más complicado en ambos teléfonos, pero bueno, más que nada para que comparéis, no sabría con cuál quedarme tampoco. Pasamos a la siguiente, una foto también muy, muy similar, luego desde otro sitio también, ¿no? La otra parte de la autovía, lo mismo, vemos que en las plantas algo más verdes respecto al Pixel 4a, repito, a mí me gusta más la foto del Pixel 4a, no parece tan irreal al ojo humano, y vemos que con la Gcam, en cambio, pues en el caso del Pocophone, vemos cómo están prácticamente, si os dijera cuál es cuál, sin deciros si es a la izquierda o derecha uno u otro, ya os digo que sería muy difícil reconocerlo. Bueno, pasamos siguiente fotografía con algo más de color, ahí hice dos sin querer, algo más de colorido, verde, azul, todo. Vemos como siempre también el color más intenso en el Pocophone, en Gcam algo más igualado, aunque aquí fijaos en el cielo que para mí me gusta algo más en el Pixel 4a, pero bueno, nada más que añadir. Aquí tiene un tono demasiado frío quizás, ¿no? Tiende a irse más a un tono frío, incluso me gustaría más la cámara nativa, seguramente, pero bueno, ya os digo, cuestión de gustos probablemente. Y si nos vamos a otra fotografía más con más plantas, madre mía las plantas, pues más de lo mismo también. Vemos que de día son cámaras que están muy, pero que muy, muy igualadas. Y aquí una fotito con la cámara delantera para que comparéis un poquito con el nivel de detalle. Bueno, me gusta un poquito más quizás en el Pixel 4a por color, por todo en general, por nivel de detalle por supuesto, pero creo que están bastante igualadas. Cualquiera diría que uno vale casi 400 euros y el otro lo puedes conseguir prácticamente por 200. Es bastante curioso que, como veréis, sobre todo con la Gcam instalada en el Pocophone, estamos hablando de cámaras muy, pero que muy simples. Si nos vamos a la cámara delantera de día, vemos unos resultados también bastante similares en ambos casos, como podréis observar. Quizás me gustaría algo más el Pocophone con la Gcam, obviamente. La mayoría están hechas con la Gcam en el caso del Pocophone, pero veréis que aquí, aunque le está dando el sol directamente a la cámara, al igual que en el Pixel 4a, el reflejo se disimula algo más y da algo más de detalle en donde está haciendo la fotografía. Aquí en cambio el Pixel 4a lo acusa un poquito más, pero bueno, más que nada quizás es que igual le ve un poquito más el Pixel 4a respecto al Pocophone y entonces le tocaba más directamente en la lente. Bueno, tampoco, pero veis que son realmente muy similares de uno a otro, o sea, realmente incluso aquí os diré más, veréis que aquí en el fondo se pierde bastante detalle por parte del Pocophone y aquí en cambio el Pixel tiene un muy buen nivel de detalle en mí y por detrás se ve todo perfectamente, es una foto prácticamente perfecta, que en cambio quizás como veis en el árbol, en todo, pues se pierde un poquito más de detalle. En la cara también quiero que os fijéis obviamente en una que esté bien detallada, a ver si cuál de las tres era, esta de aquí, como veréis aquí, el Pocophone tiende a, bueno, maquillar entre comillas, ¿no? Que quizás es lo que tienen a hacer los móviles chinos. Aquí en cambio se me ve, hay un poco
pues de haber estado caminando todo, incluso la frente un poco brillante, o sea, algo más de nivel de detalle, incluso podemos acercar un poquito, nada, un poco para que nos veamos ahí a niveles, ahí más o menos, en la cara, vemos el nivel de detalle, que yo al menos para mí veremos que incluso aquí, que tengo alguna mancha rojita y tal, las pecas, vemos que aquí prácticamente no se ven. Aunque incluso, mira, si hiciéramos menos zoom, pero aún así no se ven. Cambio aquí el detalle, yo creo que está bastante mejor en el Google Pixel. Ya os digo, son diferencias muy pequeñas, los dos hacen muy buenas fotos con la cámara delantera, pero bueno, que tampoco creo que sea una diferencia tan abismal, sobre todo por el precio que tiene. En el modo retrato aquí, el Pixel 4a lo que hace es, ya lo sabéis, lo hace de manera artificial. ¿Y qué hace? Te hace como un zoom, digamos, ¿no?, en la cámara principal, y de ahí que veáis tanta diferencia en cuanto al ángulo de visión entre una y otra, porque prácticamente se han hecho en el mismo momento. El recorte, como podréis ver en el Pixel 4a, para mí es bastante bueno. Aquí se traga un poco de pelo, pero nada, lo mínimo. Y eso que lo he hecho con mascarilla expresamente para ver si se la tragaba o no. Vemos aquí un poquito también, sobre todo en la mascarilla, veis que aquí se la come un poquito, pero creo que nada importante, que de lejos prácticamente ni se nota. Y veremos aquí que en el caso del Pocophone F2 Pro, el F2 Pro, en el Poco X3, bueno, vemos que aquí es que está hecha con la Gcam y vemos que aquí hace un recorte bastante horrible, la verdad, no lo voy a negar, ni muchísimo menos. Pero en otras fotos, que esta, por ejemplo, fijaos, esta está hecha con la Gcam, esta no, ¿vale? Fijaos que aquí sí que es verdad que hace un recorte. Uy, se ha ido la foto, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, aquí hace un recorte quizás que, bueno, es más normal, más natural, digamos, sin esto tan artificial de aquí, que hasta queda mal y queda un recorte algo raro, porque yo creo que no está bien optimizada la Gcam. Aquí, en cambio, digamos que lo hace con la cámara principal y bueno, pero ves una foto, muchas diferencias, bastante más apagada, que de hecho aquí veréis que la Gcam contra la del Pixel 4a, que son muy parecidas en cuanto a nivel de detalle, a nivel de color y todo. En cambio, con la cámara nativa vemos cómo la cosa cambia y bastante. Aquí vemos una foto de algo más de lejos. Fijaos, o sea, hay bastantes diferencias. O sea que realmente aquí hay que escoger un poco, si en el caso del Pocophone, ¿con qué lo harías? Si lo harías con la cámara del Pixel o lo harías con la cámara Gcam o con la cámara nativa. Yo personalmente, la cámara Gcam no siempre hace esto. De hecho, esta está hecha con la Gcam, pues sobre todo por el tema de HDR, que no sale quemado cielo y nada, y sale muy bien, aunque el nivel del desenfoque no es demasiado alto, pero lo hace bastante bien, excepto la capucha aquí un poco. Pero fijaos también que en la mascarilla, yo creo que también es un poco cuestión de la mascarilla, ¿veis? Hace un recorte aquí un tanto extraño. En cambio aquí, el Pixel 4a no lo hace. Yo me gustan más las fotos con la Gcam, pero sí, porque esto de lejos no se nota demasiado, pero bueno, incluso se podría corregir con algún programa y tal, no lo hace demasiado bien, pero bueno, es cuestión de gustos quizás, pero ya os digo que es que la cámara nativa la saca algo un poquito peor respecto a la Gcam en el caso de Pocophone, sobre todo por tema de alto rango dinámico y demás. Y aquí otra fotografía también con la cámara delantera, que vemos que en ambos casos, incluso el Pixel 4a, también incluso aquí hace un recorte algo raro con la planta por aquí, y aquí en este caso pues quizás el recorte es algo mejor en ambos casos con la cámara, bueno, en este caso con la cámara Gcam. Y aquí sería otro ejemplo más también de recorte de modo retrato. Ojo, estos son con la cámara delantera, aclararlo, pero que bueno, lo están haciendo bastante bien en ambos casos, creo. No es para tirar cohetes ni muchísimo menos, es un modo de retrato que bueno, es bastante parecido de lo que cabe, pero quizás en el Pixel 4a en el día a día lo haga bastante mejor, porque aquí la Gcam en el Pocophone no está bien optimizada y la cámara nativa es un poco pobre, sobre todo en situaciones en que la luz es muy alta o incluso de noche o lo que sea, le cuesta bastante en el modo retrato. Y pasamos al plato fuerte, que sería en la categoría nocturna, en el modo noche de ambos dispositivos, ¿vale? Bien, veremos como también fotos con Gcam, con cámara nativa en el caso del Pocophone, y aquí solamente las del Pixel 4a. Ya de primeras veremos la primera foto, Catedral de Gerona. Vemos que en la cámara nativa veremos como una pérdida de detalle en algunos aspectos, como que le cuesta más captar el detalle de los objetos, personas, de todo en líneas generales, ¿vale? Como podréis observar, de hecho ya os digo, si lo acerco un poquito, veréis que en cámara nativa, por ejemplo, pues vemos que hay una diferencia bastante abismal entre una y otra, como podréis observar. Son detalles, ya os digo, minúsculos, que realmente tú lo ves en el móvil y ni lo notas prácticamente, pero en ordenador se notan en pantalla grande. Y de hecho veréis que en la fachada, en la estructura en sí, veis aquí los ladrillos, todo se ve muy bien, y aquí se ve como borroso, se ve como si
tuviera un granulado encima, como una acuarela, ¿no? Podemos decir. En el caso de la Gcam mejora algo en el Pocophone, como podremos ver, y se asemeja más al del Pixel 4a. Aún así el Pixel 4a me gusta bastante más, por hablando claro. Vemos otra fotografía por aquí, más de lo mismo, con la cámara nativa del Pocophone, que bueno, sufre un poquito, pero nada, el nivel de detalle, tampoco os penséis. Y fijaos en las escaleras, el tono que hacen uno y otro, y sobre todo el nivel de detalle. Fijaos la escalera aquí como se ve, y aquí se ve como un pelín como borrosa, como si no le hubiera costado captarla. En el caso de la Gcam, vemos una foto algo mejor, aunque se me cruzaron por aquí un poco en medio y tal, pero bueno, vemos que son fotografías ya algo más parejas. Cámara delantera de noche, lo hace bien, ya os digo, en ambos casos. No tengo ninguna queja al respecto. No sabría cuál escoger de las dos, sinceramente. Pero bueno, la verdad es que muy bien en ambos casos, tanto el Pixel como el Pocophone. Pero también es verdad que es una zona muy iluminada. O sea que bueno, por farolas y tal, pero bueno, muy bien. Siguiente fotografía, lo mismo. Fijaos en la matrícula del Mercedes, que aquí en la cámara nativa se ve algo borrosa. Y en la siguiente foto ya no tanto. En cambio, en el Pixel vemos una foto realmente mucho mejor, mucho más detallada. O sea, realmente está bastante mejor. Algunos diréis, hostia, puede ser problema de enfoque y tal. En algunos casos me encontré en el Pocophone y revisando las fotos también que sí, que ha habido algunos problemas de enfoque, pero realmente, ya os digo, unas fotos de las que os estoy mostrando es enfocando yo manualmente el teléfono, mientras en el Pixel 4a no necesito en ningún momento que enfocara nada, que él mismo automáticamente en visión nocturna y en modo normal lo hacía solo. En el caso del Pocophone sí que tenía que estar bastante atento, tanto en la cámara nativa como en la Gcam, ¿vale? Le cuesta bastante más y es normal por el precio, pero también es normal que no recoja tanto detalle porque el procesado y todo pues es un poco peor que en el Pixel, obviamente, ¿no? Como podemos ver, pero fijaos que en la Gcam mejora bastante el nivel de detalle. Vemos aquí otra fotografía, ambas con la Gcam, me gustan ambas, no tengo una favorita. Vemos que es un poquito peor la fotografía, se ve, a ver, tampoco para ponerse las manos a la cabeza, pero con la cámara nativa un poquito peor en el Pocophone. Otra fotografía que, ojo aquí, la cámara nativa, fijaos lo que es capaz de hacer, la del Pocophone, contra la Pixel. Ahora bien, sí que es verdad que me gusta algo más por tonalidad y todo en general, y que no le afecta tanto el foco en el Google Pixel, pero bueno, que cualquiera de las dos me valdría perfectamente. Otra fotografía de un puente muy bien iluminado y todo, y la cámara nativa, ojo aquí también, segunda vez que pasa, que me gusta algo más que en el Pixel 4a, ojo, o sea, hace una muy buena fotografía, una muy buena interpretación en el caso del Pocophone, o sea que realmente muy bien en ese aspecto. Aquí unas fotos que no hice con el Pocophone, que estas sí que las veréis con el F2 Pro, ¿vale? Cuando haga la comparativa próximamente, que son hechas con el Pixel 4a y tal. Pero bueno, bien, pasamos otra vez a fotos ya más intensas, más oscuras incluso, fotos que habéis visto de día, de hecho, pues están hechas de noche. Fijaos la gran diferencia que hay cuando la luz baja bastante más y hay apenas una farola por ahí iluminando y tal. Fijaos el Pixel 4a qué foto hace y fijaos la cámara nativa del Pocophone. O sea, realmente hay diferencias. Ahora, metes la Gcam en el Pocophone y son fotos muy parecidas. Sí que es verdad que está más iluminada y algo más detallada, quizás, la del Pixel 4a, pero tampoco os penséis que demasiado más, ¿eh? O sea, fijaos que el nivel de detalle en ambos casos es muy bueno, pero fijaos la diferencia, ¿eh? Cámara nativa, Gcam, o sea, cambia por completo. Es como si le metiéramos un filtro, básicamente. Fijaos que aquí no se reconoce nada, hay zonas del árbol que realmente dices, ¿qué es esto? O sea, incluso del suelo y todo, y fijaos aquí que se ve todo claramente, incluso aquí se reconoce lo que es. O sea, realmente está muy bien. Siguiente fotografía, vemos lo mismo, mucha diferencia entre cámara nativa contra Pixel, pero con Gcam vemos que es como si activáramos un filtro. Fijaos en el cielo incluso también, en ambos casos, que en el Google Pixel muy bien, en la cámara nativa horrible, y vemos aquí que incluso se ve una estrellita por aquí pasando cuando la nube se ha apartado un poco. En el Pixel no lo pillé eso. Pero bueno, vemos un cielo bastante mejor definido y bueno, la foto en general. Aún así, me gusta más la del Google Pixel por tonalidad, más que nada porque fijaos en las piedras y todo. Pero aún así, ojo, no dirías que hay tan diferencia de precio entre uno y otro, pero bueno, eso sí, con la Gcam, claro. Siguiente fotografía, lo más de lo mismo, vemos que es un poco desastre en la cámara nativa y vemos en la Gcam que bueno, es que es
la noche y el día, prácticamente. Hay una diferencia abismal en ambos casos. Ya os digo, disparadas en el mismo momento, mismo teléfono, fijaos la diferencia que hay. Y con el Pixel 4a, Gcam contra el Pixel 4a, realmente no hay tanta diferencia. Sí que es verdad que podéis apreciar, y porque no está del todo optimizado, que en esta parte de aquí vemos un granulado un poquito... Bueno, ruido, básicamente. Vemos aquí ruido, ¿no? Que podemos eliminarlo con edición y tal, pero vemos algo de ruido en la foto de la Gcam. En el caso del Pixel, no, eso no lo podemos llegar a ver. Siguiente foto también, más de lo mismo. También para que veáis un poco los ejemplos. Cámara nativa, Gcam, algo bastante más parecidas entre una y otra, aunque a mí personalmente me gusta más la del Pixel. Pero bueno, ya os digo que el resultado que da aquí en la Gcam ya es muy bueno. Otra vez más de lo mismo, fijaos las grandes diferencias, aquí sí que bueno, cámara nativa horrible, en el caso de la Gcam, fotos bastante parejas entre una y otra. Siguiente foto también muy diferencial, esta, ojo, fue con la astrofotografía del Google Pixel 4a durante 1 minuto y medio, veréis el trípode por ahí en la sombra y todo. Aquí en el Pocophone, bueno, veis que es una foto muy desastre porque esta zona, ya os digo, es súper oscura. O sea, apenas hay esta luz al fondo y la que tengo yo detrás mío de una farola y ya está, de verdad, no hay nada más. Y fijaos qué diferencia. O sea, fijaos qué diferencia. Y ojo, Pixel cuadrado con astrofotografía y esta es solamente visión nocturna y punto. Sí que en el cielo, mucho más iluminado, incluso se ven algunas estrellas y tal, gracias a eso, a ese modo de astrofotografía. En el caso del Pocophone o la Gcam no, porque no le active el modo, pero aún así vemos fotos realmente parejas, o sea, prácticamente iguales en ambos casos, gracias a la Gcam. Siguiente foto también, Gcam contra Pixel, y aquí vemos la tonalidad que cambia un montón con la cámara nativa, es que fijaos, hay una diferencia abismal. Aquí una pared también para que veáis un poco la tonalidad de colores. Me gusta más la del Pixel respecto a la cámara nativa. La Gcam se acerca más a la del Google Pixel e incluso capta estas estrellas de aquí, el fondo, ¿vale? Como en el Pixel 4a, fijaos que la cámara nativa, el cielo lo se ilumina un poquito más y todo y también se notan, pero el nivel de detalle y todo a mí personalmente me parece más realista en la Gcam y en el Pixel. Y aquí ya con la cámara delantera en ambos casos, que básicamente vemos con la cámara nativa que es un poquito desastre y que con la Gcam pues se igualan bastante, aunque vemos, como ya he dicho antes, bastante ruido por la parte del cielo. En el Pixel también existe un poquito de ruido, quizás no tan exagerado como en el Pocophone con la Gcam, pero bueno, aún así también está en ello. Pero fijaos también la diferencia que hay con la cámara nativa del Pocophone. Realmente hay bastantes diferencias, hablando claro. Y últimas fotografías de noche en vertical, Gcam contra Pixel, bien, apenas hay diferencias también. Y vemos con la cámara nativa que bueno, no tenía que ver tampoco, más de lo mismo por aquí. Aquí ya se han acabado, ya no hay más fotos, de hecho, en ninguno de los dos casos. Y eso sería todo. Ahora os dejo con unos vídeos para que comparéis más o menos estabilización en uno y otro, pero ya os digo que ahí el Pixel 4a gana de goleada, principalmente porque el Google Pixel tiene estabilizador óptico y el Pocophone no, entonces no hay Gcam que lo arregle eso. Pero ya os digo personalmente que están bastante parejos siempre y cuando utilices la Gcam en el Pocophone X3. Si utilizas la Gcam en el Pocophone X3, que de hecho tenéis un vídeo en el canal para poder instalarla con un perfil y todo, que es el mismo que he utilizado en las fotos que os he enseñado, pues igualas bastante la calidad de un Pixel 4a y tienes prácticamente la misma experiencia. Por tanto, ya os digo, realmente la diferencia de precio no es muy grande, pero en cuanto a calidad de cámaras al menos están bastante parejos y que fijaos que es solamente por procesado realmente, que por sensor no le falta al Pocophone. Ahora bien, el Pixel 4a está bastante mejor hecho, pero siempre nos queda instalar la Gcam en el caso del Pocophone para poder igualarlo un poco. Ya habéis visto que las diferencias no están tan lejanas entre uno y otro, ni muchísimo menos, y os podéis ahorrar un buen dinero. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier cosa en los comentarios lo podéis dejar. Recordad que en la descripción tenéis toda la información y también las fotografías con resolución completa. Y también espero que me dejéis en los comentarios si queréis más vídeo comparativas de otros teléfonos, que de hecho las vais a tener igualmente, pero siempre me podéis dar alguna que otra idea y recordad suscribiros y todo eso. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y hasta la próxima.